Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Los pueblos, las entregas de relatos en pueblos, son de las más queridas en este canal. Por ello es que nos han llegado relatos de este tema, tan diferentes cada uno de los otros. Si no ha escuchado los demás, se los recomiendo y se los dejo en el primer comentario. Y yo sé que siempre pregunto esto, pero pues ¿qué pasa en los pueblos? ¿Por qué suceden estas cosas tan increíbles, aterradoras e inesperadas? Hoy tenemos historias que quizás nos ayuden a responder esas preguntas o generarnos aún más dudas. ¿Qué le parece entonces si aprovechamos que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando? O pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos con una persona que prefiere mantener el anonimato. Ya verá por qué. Desde Chiapas, México, nos cuenta esto. Lo que les voy a contar es delicado, más que nada por el puesto que tengo, por mi madre y que aunque ella ya se retiró, yo sigo trabajando en este organismo gubernamental que comparte departamento con la CONAFE. Mi madre, ella se postuló para trabajar en la CONAFE, que es el Consejo Nacional del Fomento Educativo, que básicamente se encarga de llevar la educación básica para niños en áreas muy marginadas, donde a veces no llega ni siquiera el servicio del agua. Y mi madre estuvo trabajando ahí en los años 80, por lo que quiero compartirles lo que me contó que le ocurrió en un pueblo. Mamá me contó que la enviaron junto a su grupo de apenas 3 trabajadores más. Primero llegaron a Cristóbal Obregón, y de ahí los llevaron en una camioneta para la sierra, pasando una comunidad que en ese entonces, no sé si aún a día de hoy, se llamaba La Sombra de la Selva. Bueno, todavía más para adentro. Y que luego de conducir por un camino de pura terracería, entre maleza muy apenas visible al camino, llegaba a una comunidad que no sabían aún si tenía nombre oficial o qué, pero es en esa sierra, La Sepultura se llama. Y al llegar, se dieron cuenta de que era un pueblo pequeño, de apenas unas 4 calles, casas muy rurales y precarias, y no tenían ni un solo servicio. Pasaron 3 días de trabajo cuando mamá estaba hablando con una compañera suya y llegó un compañero con ellas a una casa que les habían facilitado para descansar. «Oigan, ¿puedo hablar con ustedes de algo serio?», dijo su compañero. Mamá me contó que se veía nervioso. Les decía esto casi susurrándoles, y ellas le dijeron que sí, preguntándole que qué pasaba. Han escuchado que los niños de aquí hablan como otra lengua, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de eso ayer? Mamá me dijo que cuando llegaron allá, les presentaron al grupo objetivo del plan. Se dieron cuenta, conviviendo con ellos, que de repente hablaban una lengua que nunca antes habían escuchado. Que si bien decía mamá que no tenían que saberlas hablar, mínimo debían saber cuáles se hablaban por la región o que les sonara parecido, por si necesitaban asesoría de alguien que sí las hablara, ya que por allá hay varias lenguas de comunidades alejadas, pero saben, aún así que no supieran qué lengua era, eso no era lo relevante, porque su compañero, cuando confirmaron lo de ese tema, que sí, que ya los habían escuchado hablar así, solo a los niños, él les dijo: «Ahorita justo vengo del salón que les improvisamos por allá atrás, que hasta más al rato les toca clase, pero como escuché que andaban un grupo de niños por ahí hablando, me acerqué con ellos y cuando me asomé, ellos estaban hablando con los borregos por la otra ventana y no me lo van a creer, pero sí les pido por favor que lo intenten. Yo sé lo que vi y escuché». Mamá dijo que las dos le estaban preguntando que qué le había pasado, a qué se referían con eso, qué tenían que ver los borregos, y que su compañero les dijo: «Había 2 animales afuera que les respondieron. Los animales, ellos les estaban hablando a los niños. Yo los vi, yo los escuché. Eso acaba de pasar justo ahorita». Mi mamá y su compañera trataron de calmarlo. Estaba muy nervioso. Le decían que quizás había visto mal. Escuchó alguna otra voz por ahí y que no pasaba nada. Mamá haciéndole miradas a su compañera que también parecía no creerle.
¿Qué sentido tenía que dijera eso? Era más fácil entender que había escuchado mal y ya está, pero que su compañero sí insistió en que les decía la verdad. Esa tarde trabajaron la compañera y mamá con los niños. Dejaron que su compañero descansara, aunque él no quería. Les decía que no estaba cansado, que había visto bien, y aún así le pidieron que se tomara ese día. Y más de rato, cuando estaban trabajando con el grupo de la tarde, de pronto estaban ellas dos en ese pequeño salón que más era una casa vacía y un poco amplia. Ellas se quedaron calladas un momento porque ambas se habían volteado a ver, ya que escuchaban que afuera estaban hablando dos hombres. Mamá me contaba que eran unas voces muy profundas, que si bien no estaban gritando, sí sonaban mucho, al punto de estar interrumpiendo la clase, y que sonaban afuera del salón. Solo que no entendían qué estaban diciendo, que se asomó su compañera primero y al instante la jaló de la blusa hacia la ventana con ella, y que ahí estaban afuera, un poco a la vuelta del salón, dos borregos grandes, viéndolas. Las voces ya no sonaban, pero su compañera le susurró que ella vio a esos animales hablando en esa lengua. Había sido eso. Mamá dijo que cuando escuchó la forma en que su compañera le dijo esto, sabía que tenía razón, tanto ella como su compañero, y que los niños se les habían quedado viendo de una forma tan burlona, la mayoría, que se estaban riendo de ellas en voz baja al verlas así, asustadas al ver esos animales, y que apenas se quitaron de las ventanas, estas voces de hombres volvieron a sonar. Solo que mamá me dijo que no sabía qué pensaba, que salió por la puerta y dio la vuelta hacia ese salón, buscando a quién estuviera hablando, pero solo estaban esos dos animales enormes, ahí, parados, viéndola. No había nadie más. Esa tarde concluyeron la clase, hablando en voz alta, ellas nerviosas, eso sí. Partieron a una comunidad más debajo de la sierra donde sí se podían quedar, por el acuerdo de ese programa. Y el señor que siempre las llevaba, que también se quedaba ahí, trabajaba para la CONAFE, les contó, cuando escuchó que venían hablando del tema, que a él también le habían contado sus compañeros que en ese pueblo la gente hablaba con los animales y los animales respondían también, hablando, que él estaba seguro de que no eran nahuales sino algo más, pero que tuvieran cuidado, que solo fueran a lo suyo y listo. Mamá me contó que en la mañana, antes de regresar a trabajar, les notificaron que hubo un imprevisto en ese plan de trabajo y que debían posponerlo un tiempo, en lo que arreglaban unos documentos para poder seguir trabajando en ese lugar. Ellos irían a otra comunidad y con eso ya no tuvieron que regresar a ese pueblo, al menos ellos no. Pero dice mamá que nunca se le olvidó cómo eran esas voces, que parecían de mentira, como si estuvieran hechos con algún efecto especial para una película de terror, pero ¿quién lo hacía? No eran años de tener esas facilidades y mucho menos allá en ese pueblo, y menos cuando vieron que no había nadie ni nada, más que esos animales que habían visto hablando con los niños. Si usted viera algo así, considerando el miedo que debe provocar tener esto de frente, de lo irreal que pueda parecer, ¿de alguna forma trataría de comunicarse con estos seres o animales? ¿Tiene alguna teoría? Cuéntenos. En lo que María Sepúlveda, desde Campeche, México, nos cuenta esto. Buenas noches a toda la comunidad de este canal y a ti, Alan, que narras nuestras historias. Quiero aprovechar esta oportunidad para contarles lo más impactante y claro que he visto en mi vida y que las pocas dudas de lo paranormal se fueron por completo, y no solo me pasó a mí. Cuando éramos pequeños vivíamos mis primos y yo en un pequeño pueblito llamado Miguel de la Madrid. Esto en el 94. Bueno, en ese año nos pasó eso y ya verán por qué tengo tan claro ese año. Y es que por allá vivíamos mis papás, mis tíos, hermanos de mamá y mis primos, en una casa que mis abuelos les habían dejado. Pero pues era un pueblo demasiado pequeño, de apenas unas cuantas casas en ese entonces, y está muy alejado de lo que hoy es la carretera que va de Chetumal a Villahermosa.
Entonces, pues nuestra única manera de entretenernos, porque en ese entonces teníamos 10 años. Bueno, yo era la mayor, yo tenía 10. Mis primos tenían entre 8 o 9 años, éramos 3. Y una noche, no tan tarde, pero ya estaba muy oscuro. Apenas teníamos 2 postes de alumbrado público por ahí. Uno al centro de la calle y el otro, entrando apenas a este pueblo. Lo demás era iluminado por las luces de las casas. Y comento esto porque cuando estábamos a las orillas del pueblo, que se veían las casas apenas a unos pasos, no estábamos tan lejos, pero sí a la orilla donde comenzaba el camino de terracería hacia la otra localidad llamada Belén y la carretera. De pronto escuchamos como si alguien viniera arrastrando los pies por la tierra. Por eso todos volteamos hacia ese camino y veíamos muy apenas una silueta blanca porque la persona que venía caminando por la oscuridad traía ropa blanca y venía levantando polvo. La vemos, preguntándonos que quién era, intentando verla porque venía caminando a como la recuerdo y también mis primos, con lo que podíamos ver. De una forma muy errática, como si se estuviera medio tambaleando o le costara caminar recto. Y fue hasta que esta mujer que ahora veíamos era una mujer. Cuando ella llegó hasta la parte que sí estaba alumbrada por ese poste de luz, fue que la vimos claramente, ya que apenas la teníamos a menos de 10 metros de nosotros. Ella era una mujer, no sé la verdad cuántos años tendría, pero se veía algo mayor y a la vez no tan alta. Pero la forma en que venía caminando, esa ropa como desgastada y con los brazos como abrazándose, todo era tan extraño y fue hasta que siguió caminando no hacia nosotros sino hacia otra parte del pueblo que la vimos más de cerca, porque los 3 estábamos quietos viéndola caminar de esa manera. Su cara, no podría decir que era de alguien con vida, porque encima de todo esto que les comenté, a ella le faltaba mucho cabello. Y su rostro estaba como deformado, la boca sobre todo, ya que tenía la forma que no quiero ser gráfica del todo porque implica imaginarse cosas que no son agradables, pero la forma en que muchas caras se deforman cuando alguien pierde la vida, que la boca se abre tanto y se va de lado, dando una expresión como si la persona hubiera fallecido gritando, asustada o algo así. Era tan aterrador ver eso que nos hizo salir corriendo a los 3. Llegamos llorando a casa de nuestros papás, contándoles esto y me acuerdo que mi tío y mi papá salieron rápido de la casa, no sé para qué, mientras que mi mamá y mi tía nos estaban tranquilizando, preguntándonos que qué habíamos visto. Y sí recuerdo que los hombres de la casa llegaron unos minutos después, sin embargo no nos dijeron nada. No recuerdo exactamente qué nos dijeron esa noche los adultos porque yo me acuerdo que no dejaba de pensar en esa mujer, en cómo se veía, cómo caminaba, su postura, su cara sobre todo. Y los adultos nos dijeron que no nos asustáramos, que era la vecina tal, que no voy a decir su nombre por respeto, que no le tuviéramos miedo, a lo mejor habíamos visto mal. Pero eso no era posible, no pudimos haber visto mal los 3. Y esa vecina que mencionaron sí se parecía en algo a esa mujer que vimos, pero no del todo. Sin embargo, con eso bastó para calmarnos por esos días, pero ya no salimos de noche. Recuerdo que esa semana nos fuimos de ese pueblo. Ya estaba en planes de mis papás y mis tíos de todas formas. Y no fue sino hasta que crecimos un poco que a ninguno de nosotros se nos olvidó que vimos a esa mujer, que nos contaron que una de las razones por las que nos fuimos todos de ahí antes de tiempo fue porque mi tía también creía haber visto a esa mujer noches antes, que cuando llegamos nosotros contándoles esto, mi tío y mi papá salieron a buscarla porque entonces eso significaba que mi tía también había visto a una vecina, una señora que era madre de una amiga de mis papás y mis tíos, que para ese entonces que la vio mi tía y luego nosotros, ya tendría unos 3 meses de haber fallecido. No tenía sentido que todavía anduviera por el pueblo. Mi tío y mi papá no la vieron esa noche que salieron corriendo, a ver si era cierto o alguien nos andaba asustando.
Sin embargo, con que mi tía y nosotros la hubiéramos visto sin saber que ella también la había visto antes, para todos fue suficiente para dejar de posponer el irnos de ahí, porque aunque nosotros no podíamos decir que sí era esa vecina, ahora que lo mencionaba mi tía, sí se parecía en algo, como les comenté, pero mi tía decía que ella sí la vio de cerca, también en la calle, y que se veía exactamente como la describimos nosotros, así de extraña y caminando hacia su casa, donde ya no vivía su familia. Nunca regresamos a ese pueblo. Mis tíos y papás vendieron por allá, y de esa familia no supimos a dónde se fueron cuando falleció la señora, pero a donde hayan ido, aunque nos haya asustado tanto esa mujer, aparecida o lo que fuera, esperamos que ya no siga buscando a su familia. Que descanse. María, a través del mensaje donde me contó esto, dijo que no solo a ella, sino también a sus primos, y después supieron que también a su tía, les costaba mucho conciliar el sueño por esa aparición. ¿Y a usted? Si le tocara ver algo así, con estas características, ¿qué sentiría? ¿Se acercaría? No olvide seguirme en Instagram, tanto en mi cuenta, que me encuentra como @alan.salas, AA después de la primera S. También en la cuenta del mausoleo, @mausoleo de los horrores. La página de Facebook, todas las redes sociales están en el primer comentario, como siempre, o por defecto en la descripción. Compártanos sus relatos por allá. Muchas gracias de antemano. Y yo ya sé que les dije una vez, pero todavía estamos a tiempo para enviarnos sus experiencias en el metro. Ya estoy a punto de terminar ese video que les había puesto en los comentarios que vendría pronto una entrega de este tema. Así que si tiene uno por ahí, aún alcanzamos a agregarlos. Muchas gracias de nuevo. Ahora sí, Jesús Lara, desde Nuevo León, México, nos cuenta esto. Soy del municipio de Santiago, Nuevo León, y quiero contarles algo que me pasó por el año 92. Una de las metas de mi mejor amigo era llegar a comprar una propiedad en uno de estos pueblitos alejados de la ciudad. Su familia, por no tener una buena relación con él, nunca lo consideraron para invitarlo a las reuniones que hacían en casa de sus abuelos. Y a él no es que le afectara esto de que no lo invitaran. No, ni siquiera se caían bien, sino que a él siempre le gustó el poder alejarse para desconectarse del trabajo, de la rutina, todo eso, y mejor si era por allá. Y pues bueno, estuvo trabajando lo suficiente y más por aquellos años que los terrenos eran un poco más baratos a comparación de hoy. Juntó lo que quería y comenzó a buscar un terreno. En este proceso yo siempre lo acompañé. Estaba buscando empleo en ese momento, yendo a varias entrevistas, entonces tenía tiempo de sobra para ir con él a buscar. Y fue en una comunidad todavía más para el sur de Nuevo León, por toda la carretera nacional. Una localidad llamada La Reforma, que fue ahí donde encontró una propiedad en venta. Esta casa era una no tan grande, ni tan pequeña. Se había construido en un punto y dejado a medias. Le faltaba un montón de mantenimiento, terminarla de construir, colocarle ventanas, puertas, pero eso sí, tenía mucho espacio. Era al fondo de ese pequeño pueblo. Sin embargo, a pesar de todo, era una buena oferta. Y mi amigo la tomó, la compró y me ofreció a trabajar con él para terminarla y yo acepté. Y saben, aunque no me hubiera pagado, yo estaba dispuesto a terminarla junto a él. Claro, siempre y cuando pudiera. Pero bueno, sí me ayudó mucho ese trabajo en ese momento. Durante los primeros días me di cuenta de que sería algo pesado restaurar esa casa. Teníamos mucho que trabajarle. Algunas tuberías de plano ya no servían, por ejemplo. El que la hubiera dejado incompleta también había dañado mucho la estructura con el tiempo. Solo que, viéndolo bien, sí valía la pena trabajarla. Les digo, tenía un montón de terreno. Tenía varios cuartos, hasta una piscina casi por terminar. Un enorme espacio al frente, por detrás, no, excelente, muy buena compra. Es más, hasta había una noria al final, la cual no habíamos notado hasta que la compró mi amigo y ya la visitamos como suya. Era una noria muy abandonada hasta los límites del patio, casi derrumbada, pero seguía ese pozo destapado. Solo estuve 2 semanas con él, porque afortunadamente me contrataron en una de las empresas de las entrevistas a las que fui. Aún así, prometí no dejarlo solo,
a pesar de que su padre y su suegro se habían unido a él para terminarla. Entonces acordé echarme la vuelta los fines de semana, para ver en qué podía ayudarles y devolverle ese favor. Fue precisamente en uno de esos fines de semana donde supe que estarían ahí y llegué de sorpresa, con algo de comida y unas cervezas, ya que ellos me habían echado tanto la mano durante mi desempleo que siempre me sentí con ganas de devolverles algo. Pero me sorprendió que en cuanto llegué, noté que las cosas estaban, no sé si decir, tensas, apagadas, mucho silencio, por lo que entré disimuladamente sin hacer tanto alboroto. Me sorprendió lo mucho que habían avanzado, ya que prácticamente podían vivir ahí sin problema. Entré a las habitaciones donde me encontré a los hermanos y cuñados de mi amigo. Platicamos un momento mientras me explicaban los cambios que habían hecho, hasta que les pregunté por mi amigo y me dijeron que estaba atrás, con su suegro y su padre, por lo que me fui con ellos. Al salir al patio me di cuenta de que estaban en la noria, por lo que me acerqué hacia ellos, y ellos ni siquiera se dieron cuenta de que estaba ahí, puesto que estaban de espaldas viendo ese pozo y jalando la cuerda. Conforme más me iba acercando, supe que ese sentimiento de tensión o incomodidad era de allá. No sé si decir que de la noria o de ellos reunidos ahí. Creo que más por ellos, ya que, a diferencia de las otras ocasiones, llegué saludándolos y ellos muy apenas me devolvieron el saludo, sin voltear a verme. Al menos su padre y su suegro. No dejaban de ver el pozo. Hasta sentía que yo no debía estar ahí. Ya estaban acabando con lo que sea que estuvieran haciendo. Solamente vi que subieron de nuevo la cubeta hacia la noria que únicamente tenía tierra en su interior. Pero lo extraño de todo esto es que alrededor de la noria había ropa de todo tipo, tirada, cubierta de tierra. Era ropa de niña, de niño, mujer, hombre, calzado, un sombrero por ahí, la cual se veía muy antigua. El suegro y el padre de mi amigo se marcharon con todo eso cargando, mientras me ponía al día con mi amigo y le pregunté qué estaba pasando. Mi amigo se esperó a que estuviéramos completamente solos para responderme. Y es que habían descubierto algo que se habían guardado entre ellos tres. En esos días que estuvieron trabajando en esa casa, se dieron cuenta el primer fin de semana que se quedaron ahí, tras reparar las habitaciones, colocarles las ventanas, puertas, y me contó mi amigo que a los tres, quienes durmieron en habitaciones distintas incluso, los despertaron tocándoles la ventana, que cuando se levantaron vieron a varias personas afuera de la casa, por el patio, tocándoles y haciéndoles señales extrañas, que se comenzaron a levantar entre todos y salieron juntos a buscarlos porque no era normal que a mitad de la madrugada hubiera tanta gente adentro de esa propiedad. Estaban asustados porque no entendían qué estaban haciendo todos ahí, por lo que salieron y ya no encontraron a nadie. Sin embargo, cuando anduvieron caminando por el patio, confundidos, buscando a esas personas, que decía mi amigo, se veían como gente de por ahí, pero en ese tiempo no había tanta gente habitando esa comunidad como para la cantidad de personas que los despertaron esa noche. Aparte, ¿por qué estaría todo el pueblo ahí? Y caminando los tres, fue que se dieron cuenta de que en la noria, en la orilla, colgando, ahí cerca, habían muchas prendas. Por más que siguieron buscando, no encontraron nada, ni a nadie más. Esa ropa, me dijo mi amigo, que se veía igual a la que justo se habían llevado, pero él estaba seguro de que no era la misma. Y aún así, si fuera la misma, no tendría sentido, ya que eso les había pasado 2 noches seguidas, aunque en la segunda que se quedaron ahí, cuando los despertaron, otra vez en la noche, no vieron a nadie afuera, pero sí los escucharon. Escucharon a mucha gente hablando. Por eso volvieron a salir y ahí estaba ese montón de ropa. Él me contó que no habían movido la noria hasta que se dieron cuenta de eso y que al subirla, vieron que estaba también toda llena de ropa y de tierra, que sacaron todo eso, la juntaron, la recogieron, fueron con unos vecinos que les quedaban algo lejos de su casa y a la mañana siguiente encontraron esa cubeta de nuevo, hasta el fondo.
por lo que la volvieron a sacar y les pasó lo mismo. Estaba otra vez llena de tierra y de ropa diferente, muy antigua, de todas las edades, y que el vecino les dijo que no tenía idea de qué era eso, que pudo haber pasado, pero que sí recordaba que ese terreno lo habían empezado a trabajar, a construir, que sí conoció también al dueño anterior quien le vendió ese terreno a mi amigo. Ese trato fue completamente serio. Sin embargo, nunca se mencionó nada al respecto, y que ese vecino sí recuerda cómo simplemente un día ya no regresó ese hombre, dejó la casa a medias, y que ahora suponía, quizás fue por eso que también le estaba pasando a mi amigo. Esa misma tarde, el padre y suegro de mi amigo taparon esa noria con un trozo de concreto que había sobrado por la remodelación del material. La sellaron aún con más concreto porque ellos decían que fueran lo que fueran, esas personas, la ropa, todo salía de esa noria, pero no se explicaban cómo es que sacaban eso desde abajo. ¿Quién volvía a llenar allá abajo la cubeta de tierra y ropa? Por lo que esa fue la solución. No quisieron saber más de ello y tampoco les volvió a pasar nada parecido. Y me consta, ya que sigo siendo amigo suyo y al año, taparon por completo lo que quedaba de esa estructura y ya no pasó otra vez. ¿Cree usted que esas manifestaciones hayan sido señales, un mensaje? Quizás de parte de esas personas a quienes probablemente pertenecían esas prendas. Pero claro, cuando los eventos paranormales comienzan a agobiarnos, por supuesto que no podemos pensar claramente en soluciones, opciones, y solo queremos que se detengan. Somos humanos. O cuéntenos usted, ¿qué cree que haya sido eso? Matías Morales, desde Colombia, nos cuenta esto. A diferencia de la mayoría de las personas aficionadas a este canal y de quienes envían las historias, a mí no me interesan tanto las conversaciones sobre fantasmas, aparecidos, brujería, porque sí soy muy miedoso. No tengo vergüenza en admitirlo. De hecho, me parece más sensato hacerlo que fingir algo que definitivamente no soy. Pero eso no me exentó de haber vivido una que otra anécdota inexplicable. Uno pensaría que quien más anda en esos temas tal vez sea más propenso, pero las cosas no son así, y lo aprendí de una forma muy curiosa. Simplemente las cosas pasan y esta noche, con ayuda de mi sobrino Ernesto, quien es un gran admirador de su canal y por él los conozco, les hacemos llegar lo que me ocurrió hace más de 30 años, y que por más que le doy vuelta al asunto una y otra vez, no logro entender bien qué pasó. Por aquellos años yo tenía unos 20, y mis padres me habían obligado a conseguir empleo. Esto después de un par de años sin rumbo, en los que tenía trabajos cortos, solo para pagarme las fiestas y las bebidas, sin pensar tanto en el futuro, pero cuando mis papás comenzaron a insistirme con el tema, fue que recordé a un amigo, quien siempre tenía trabajos diferentes. Bueno, su papá se los conseguía. Y esto era porque él conocía a mucha gente y las ofertas variaban mucho. Solo que cuando llamó a sus conocidos para ver qué conseguía para su hijo y para mí, no encontró tantas opciones, siendo la mejor el ir a trabajar por todo un mes a Puerto López, bueno, más adentro, precisamente en un pueblito llamado La Balsa, si no mal recuerdo. Y nuestro trabajo más que nada era limpiar una zona, para que se pudiera trabajar en la construcción de 2 casas allá. Era un pueblo muy pequeño que quizás en aquel entonces tendría apenas 5 casas. Lo demás era puro terreno comprado, pero vacío. Por allá nos hospedamos, pero en Puerto López. Íbamos cada mañana para ese pueblo y seguíamos trabajando. Y en el primer día conocimos a los vecinos de por ahí. Uno tenía una tienda, un puesto de comidas, ya que también pasaba la carretera por ahí. Y esto de que ya los conocíamos a todos desde el primer día, van a ver por qué se los comento. Y pues éramos también nosotros, el hombre que nos había contratado, que iba a diario con nosotros porque él se encargaba de la construcción. Otros 2 muchachos y mi amigo y yo. Entonces éramos solo 5 ahí. Pasa que al 4.º día vemos que había otro muchacho, quien parecía ser un poco más grande que nosotros, trabajando también ahí, limpiando un poco lejos de nosotros, pero aún dentro del terreno.
No se nos acercaba mucho y por lo cansado que era estarse agachando, el dolor de espalda, levantar las cosas, ni ganas te quedaban de platicar mientras trabajabas. Por lo que mi amigo y yo, hablando de él, cuando lo vimos, pensamos en hablarle cuando termináramos el turno. Si estaba trabajando ahí, significaba que sí o sí se iría con nosotros. Terminamos ese día y no lo vimos. Le preguntamos a nuestro jefe por él y nos dijo que también sus otros muchachos le preguntaron lo mismo, por el otro chico que vieron trabajando por ahí, pero pues no había llegado nadie nuevo. Aparte, ¿de dónde? Si no habíamos regresado a Villavicencio por alguien. Y ese chico no se parecía a nadie que hubiéramos conocido en ese pueblo. Por lo que bueno, quizás aún así era alguien de por ahí. No hizo nada malo, aparentemente. Y todos lo habíamos visto, menos mi jefe. Al día siguiente regresamos a trabajar. Avanzó la mañana y de la nada estaba de nuevo ese muchacho, trabajando allá, al límite del terreno. Por lo que yo sí me acerqué con él diciéndole a mi amigo que ya regresaba. Teníamos esa curiosidad. Y cuando lo saludé, él dejó de hacer lo que estaba haciendo y me miró. Me devolvió el saludo. Es solo que cuando le pregunté que si estaba trabajando también para el señor Ignacio, me respondió algo que no tenía sentido. Cuando tenga mis hijos, nada les va a faltar. Me dijo esto y me di cuenta de que ni siquiera me estaba mirando a mí. Era como si viera para mi dirección, pero veía hacia atrás, quizás hacia donde estaba mi amigo. Por lo que le dije que estaba bien, que yo estaría por allá trabajando, presentándome, pero él ya no me respondió. Se agachó y siguió moviendo la maleza, arrancándola. Por eso pensé que ya era mejor no molestarlo. Quizás no escuchaba del todo bien o no sé, lo había importunado. Y regresé con mi amigo a contarle esto. Sí, se nos hizo muy extraña esa forma de contestar que el saludo fue lo único que sí tuvo sentido. Pero pues a lo mejor incluso lo demás había sido una grosería. Por lo que seguimos en lo nuestro y vimos que él también. Pasaron las horas, fuimos a comer y le conté esto a los demás trabajadores, junto al jefe. A ellos también se les hizo raro y por más que cuando regresamos al trabajo, un rato después, ya no lo vimos. Los otros compañeros dijeron que ese día también lo vieron ahí, por lo que al jefe se le hizo raro. ¿Qué andaba haciendo? A lo mejor hay algo malo en esa propiedad, ya que era privada. Pero pues nuestro jefe se asomó y nada, ya no lo veíamos. A la mañana siguiente, cuando comenzamos a trabajar, mi amigo y yo lo vimos. Apenas llegamos, él ya estaba ahí, en esa misma parte donde lo habíamos visto el día anterior, y apenas caímos en cuenta de que no se había movido de ese lugar. Sin embargo, cuando yo fui por mi jefe que me había pedido que cuando lo viéramos, le avisáramos para que hablara con él. Al regresar, que mi amigo se quedó trabajando, ya no estaba, y él no vio para dónde se fue. Caminamos a esa parte donde estuvo trabajando el muchacho y no, ni un solo rastro, y ya no lo vimos en todo el día. Fue raro. Pasaron 2 semanas de eso en que pensábamos que quizás ese muchacho supo que habíamos ido por mi jefe y que a lo mejor sí andaba haciendo algo malo, y que por eso ya no regresó. Cuando llegamos a esa parte que se limpió, se levantó la tierra para comenzar a construir y se hizo un escándalo. Los otros compañeros le llamaron rápido al jefe porque habían desenterrado no tan profundo un ataúd. Un ataúd que los 5 vimos esa tarde y que a lo mejor por el trato que le dieron ya estaba roto y pudimos ver a una persona adentro, no tan avanzada de tiempo de fallecido, si me explico, con una fotografía pegada al ataúd, flores regadas por ahí y cuando vimos todo, que de por sí ya era demasiado impacto haber encontrado eso. La fotografía, en ella, estaba el muchacho que habíamos visto los 4 trabajando en ese lugar donde desenterraron el ataúd. Créanme que todos empezamos a preguntarle a nuestro jefe que qué estaba pasando, si era algún tipo de broma porque qué casualidad, que todos lo habíamos visto pero él no. Sin embargo, él estaba muy asombrado también,
corriendo para pedir un teléfono, hacer unas llamadas y diciéndonos que no tenía idea de qué hacía ese ataúd con esa persona en ese terreno, y preguntándonos a nosotros que si estábamos seguros de que era el muchacho que dijimos haber visto. Y todos dijimos que sí. Todo eso fue tan increíble de verdad. Se preguntó en ese pueblo si alguien conocía al muchacho de la foto, mientras que las autoridades revisaban el ataúd. Veían qué iban a hacer con él, pero no. Nadie sabía quién era. No tenían cómo identificarlo en ese momento. Y cuando se lo llevaron, ya no supimos nada. Nosotros terminamos el trabajo. Nos fuimos y no pudimos enterarnos si fue algún familiar del dueño de ese terreno para quien trabajábamos, no para mi jefe, a él lo contrataron, o alguien de por ahí. Pero fue en ese momento cuando supe que los fantasmas se ven tan reales que no te darías cuenta si de pronto te topas a alguno por la calle porque se ven como cualquiera de nosotros. Solo que al interactuar con ellos, como en mi caso, sí fue algo peculiar. Y a pesar de todo, sí me dio mucho miedo saber quién era en realidad. ¿Les ha pasado algo parecido? Que interactúe con alguien y luego, por una u otra cosa, se entere de que no era real esa persona, sino un fallecido. ¿O le ha pasado algo en un pueblo? Cuéntenos, sería un placer conocer su historia. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.